Sea usted bienvenida, sea usted bienvenido a este su programa Consejo Notarial, un programa del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz, un consejo notarial cada semana. Y el día de hoy me acompaña mi amigo el licenciado Ángel Ramírez Bretón. Él es titular de la Notaría 35 de la demarcación de Jalapa. Bienvenido, Ángel. Gracias, Manuel, por la invitación. Muchas gracias. Y le tengo hoy un tema muy interesante que seguramente se va a sentir identificado con él. Este tema es la inmatriculación de contratos privados. ¿Cómo inscribimos en el registro público de la propiedad un contrato privado que hayamos comprado algún inmueble y no tengamos la escritura? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que acudir? ¿Qué requisitos necesitamos llevar para poder lograr esto? Pero antes de entrar de lleno en este tema, vamos a una cápsula muy interesante. Buen día. El consejo notarial de hoy es el siguiente. Existen varias funciones por desempeñar en una sucesión. Una de ellas es el heredero, el cual es designado por el difunto en el testamento. Es el cual va a heredar a título universal. Va a heredar todas sus obligaciones y todos los derechos del difunto. Otra figura que encontramos dentro de la sucesión es el legatario, el cual adquiere a título particular, esto es, solo los bienes y derechos señalados en forma específica. Otro cargo que se puede designar dentro del testamento es el tutor testamentario. Este lo que hará es representar a los menores o a los incapaces dentro de la sucesión. Es designado por el testador. Excelente día. Estimado auditorio, como le había yo comentado, tenemos un tema muy interesante el día de hoy. ¿Cómo podemos inmatricular contratos privados en el registro público de la propiedad? Es un tema muy importante porque hay mucha gente que todavía no tiene una escritura, sobre todo en el área rural de nuestro estado, que es un estado muy amplio, muy largo, y entonces las comunicaciones no se prestan para que las personas puedan acudir a las notarías. Esto ha hecho por muchos años que en los pueblos las personas adquieran sus propiedades inmuebles mediante un contrato privado. Ángel, ¿qué debe de hacer una persona que tiene un contrato privado de una propiedad y que no está inscrito en registro público de la propiedad? Ok, hay dos maneras de matricularlo. La primera sería, como bien lo mencionaste, la materia administrativa, el solicitar a la autoridad registral que se pueda matricular el inmueble, esto es, que se inscriba en el registro público de la propiedad. Para esto tiene que cumplir ciertos requisitos administrativos. Los primeros yo lo dividiría en requisitos administrativos de índole catastral municipal. Esto es, tiene que contar con una cédula de valor catastral. Obviamente tiene que pagar predial, tiene que tener una cuenta catastral que va vinculada con esa cédula, un plano, una constancia de domicilio, y lo segundo son los trámites que se requieren ante el registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad te va a pedir un certificado de no inscripción de ese inmueble y algunas otras cuestiones administrativas. Esto es una inmatriculación o matricular un contrato en el registro público de la propiedad. La segunda sería vía judicial, que como habíamos platicado fuera de cámara, puede ser por acciones jurídicas específicas para poder matricular este contrato, por ejemplo, la prescripción positiva o información ad perpetuam, ¿no? Muy bien, sí, claro. Y se trata, estimado auditorio, de un inmueble que no tiene un registro público, no tiene una inscripción en el registro público de la propiedad, y lo vamos a llevar por primera vez a esa inscripción. Entonces tenemos el caso de los solares urbanos del Ejido.
esa parte no nos toca a los notarios, esa lo hace directamente el Registro Agrario Nacional. Cuando el ejido determina que un área es para desarrollo urbano, entonces la designa así y después asigna los lotes que son solares urbanos y entonces directamente inscribe en registro público de la propiedad y es una inmatriculación. La otra, como bien lo decía el licenciado Ángel Ramírez Bretón, es cuando tenemos un contrato privado. Y entonces ese contrato, dice la ley, que debe de cumplir ciertos requisitos para poder inscribirse en el registro público de la propiedad. Y lo primero que tenemos que hacer es que ese contrato cumpla esos requisitos. Más de 20 años, un valor fiscal no mayor en su momento a 10,000 pesos. Eso dice el código. Hablamos de los 10,000 pesos antes de la reforma a la moneda de 1992, que hoy son 10 pesos. Y debemos de presentar varios requisitos. El primero, como ya lo decía Ángel, es un certificado de que esa propiedad no está inscrita a favor de nadie. Para poder conseguir ese certificado, necesitamos el plano sellado y firmado por catastro, el predial al corriente y una constancia de la autoridad municipal de que tenemos más de 20 años de poseer ese inmueble, forma pacífica, continua, pública, de buena fe, y una constancia que no es ejido. Entonces, con eso vamos al registro, obtenemos el certificado de no inscripción y vamos a la dirección de registro público de la propiedad. Y ahí nos autorizan la inscripción y ya nos vamos al registro público local y ahí nos la inscriben. Ese es un tipo de procedimiento, ¿verdad? Pero el otro, también el de la información ad perpetuam, también requerimos el certificado de no inscripción. ¿Y qué más sigue ahí, Ángel? Bueno, se tiene que tramitar ante un juzgado de la jurisdicción que comprende el terreno donde quieres en su momento realizar este acto jurídico, esta información testimonial ad perpetuam o prescripción positiva, para no ser o no poner latinazgos a lo que estamos mencionando, y justificas tu derecho, muy similar a la administrativa, pero aquí hay un juez que determina que tienes ese derecho. Lo dijiste muy bien, 20 años, 10 años de manera pacífica, continua, pública, ostentándote como dueño, y en su momento tú compruebas con diversos documentos que cumples con estos requisitos y la autoridad jurisdiccional establece que se puede en su momento inscribir y te da una sentencia que sirve como las veces de un título supletorio, una escritura supletoria. ¿Okay? Sí, claro. Esto es cuando no hay ningún antecedente. Cuando no tenemos un antecedente, poseemos un bien, revisamos que no tiene ninguna escritura pública y queremos o tenemos un justo derecho sobre ella y hacemos un trámite ya sea administrativo o jurisdiccional para poder tener este título supletorio o esa escritura supletoria. Pero aquí viene la segunda. ¿Qué pasa cuando sí tiene un antecedente de propiedad y tenemos un contrato privado? Que ahí es donde entra la chamba de los notarios. Es parte de la plática que me habías mencionado, Manuel. Sí, cómo no. Este procedimiento más hay que agregar que la información ad perpetuam implica la publicación de dictos. Por si hay alguien que se siente con mejor derecho, se puede enterar. También implica una inspección ocular de la autoridad judicial. Generalmente la delega el juez municipal, entonces se va y se verifica pues, que esté el inmueble, que no esté habitado por otra persona, ocupado, qué sé yo. Estos requisitos son muy importantes pues, para no afectar a nadie más, ¿verdad? Que no sea pues un fraude. En el caso, efectivamente, cuando sí hay un antecedente inscrito en registro público, bueno, pues entonces tenemos que también señalarlo así cuando solicitamos la inmatriculación. Y entonces ahí, en vez de un certificado de no inscripción, pues presentaremos una copia certificada de la inscripción y si todo está bien, igual nos van a inscribir el contrato privado. Pero vamos a pensar que no tenemos un contrato como tal para inscribir
y si hay un dueño registrado, pues ahí tenemos que demandar al que aparece como dueño en un juzgado igualmente. Pero ese es un procedimiento administrativo. ¿Qué pasa cuando tenemos un lote en un ejido? La mancha urbana alcanzó al ejido y entonces el ejidatario empezó a vender lotes. Aunque la ley agraria dice que no se debe dividir la parcela, pues en la realidad sí sucede. Y entonces en ese caso, ¿qué hacemos, Ángel? Bien interesante. También se ha platicado mucho. Veracruz, aparte de ser el tercer estado con mayor población a nivel nacional, también somos el número 1 en núcleos ejidales. Y en su momento existe una problemática social real, que es que la mancha urbana ya creció en ciudades, en largo de territorio, y sobrepasan la poligonal que conforma el ejido. ¿Qué pasa ahí? El ejidatario, por práctica, lotifica y vende, pero inclusive en algunos casos ya tienen hasta servicios, cuenta con todos los servicios, cuenta con drenaje, alcantarillado, con luz, agua, en el mejor de los casos, en muchos otros no. ¿Qué se sugiere ahí? Primero, acercarse con la autoridad ejidal, con el comisario de ejidal, saber si ya se encuentra o si ya se tiene planeado una asamblea para obtener el dominio pleno. ¿Qué es el dominio pleno? Cuando tú haces un trámite administrativo agrario que pasa la propiedad de ser propiedad comunal, esto es un ejido, y obtienes un título de propiedad y se vuelve en propiedad civil. Ya contamos en su momento con un título de propiedad que se rige por leyes civiles eminentemente, de desarrollo urbano y demás. La primera es acercarse con tu comisaría de ejidal. Y yo pondría la segunda, que es bien importante tener esa comunicación con tu autoridad municipal. Catastro municipal, ellos tienen determinado mediante una cartografía georreferenciada. Esta cartografía muestra dónde llega la poligonal que conforma la cabecera municipal o en su momento dónde se encuentra el desarrollo urbano, y a raíz de ello en su momento puede otorgarnos información acerca de cómo está el proceso de desincorporación ejidal, quiénes son los posibles dueños, entre otras cosas. Muy bien, Ángel. Efectivamente, yo agregaría además que hay que acercarse a INSUS, que es lo que antes era CORET. Ellos hacen un procedimiento de regularización muy importante porque estas parcelas ejidales o áreas comunales de los ejidos que fueron alcanzados por la mancha urbana y que sus ejidatarios o comuneros vendieron lotes, deben y pueden regularizarse a través de esta instancia, cumpliendo los requisitos que establece la ley. Eso siempre es muy importante, pero es una forma de hacerlo. Entonces, el consejo es que no compren lotes en ejidos. Pero si ya lo compró y ya usted tiene una cesión de derechos agrarios, como les denominan, bueno, entonces acercarse con el comisariado ejidal, acercarse con el catastro y con INSUS para ver la forma de regularizar ese lote. Muy bien, y tenemos una pregunta de nuestro auditorio, el señor Gabriel Martínez Rodríguez de Las Chuapas, Veracruz. Un saludo a todo el sur del estado. Me pregunta si él tiene un lote rural y es vendido 2 veces. Lamentablemente tenemos esta circunstancia, como estos lotes no tienen un antecedente de registro público de la propiedad, no podemos saber si el vendedor sigue siendo dueño. Y a veces hay una cesión tras otra cesión. Obviamente, por eso no lo recomendamos los notarios, porque es muy inseguro y usted arriesgaría su patrimonio. Pero si ya está y fue vendido 2 veces, pues indudablemente quien lo hizo cometió un delito, pero siempre en delitos patrimoniales lo que recomendamos es buscar la mediación. Y hay 2 instancias en este sentido: el Centro Estatal de Mediación y la parte de atención temprana de la Fiscalía del Estado. Entonces, a través de ellos
pudiera citarse a esta persona y llegar a un acuerdo. Eso siempre es lo mejor. Pero tenemos otros procedimientos también, digámoslo así, de regularización de la propiedad inmueble. Entre ellos el fondo legal, Ángela. ¿Qué tenemos que hacer en el caso del fondo legal? Primero, establecer qué entendemos por fondo legal. El municipio cuando se crea tiene que tener 3 elementos, que es territorio, evidentemente, población, un cierto número que maneja la Constitución y la ley orgánica, y gobierno, que es el cabildo. Cuando se constituyen los municipios, se crea un decreto que hace o emite la legislatura. Antes lo podía elegir o lo podía emitir el Ejecutivo del Estado, y determina la creación de un municipio. Este municipio tiene que tener territorio. Ese territorio puede ser para dominio público o privado. Ese territorio o reserva territorial del municipio se denomina fondo legal. Es por el cual se funda, tú lo platicaste muy bien, se funda una entidad municipal que, como lo platicamos, viene del derecho español y que se determina del centro del área urbana en manzanas de 50 y 50 y 50 metros. Es algo que heredamos de los españoles, que allá les llaman plazas mayores, o que aquí también me platicabas acerca del parque, donde hay a veces un kiosco, a veces algún monumento, y a partir de ahí se encuentra el Palacio Municipal, la escuela y demás. Eso es el fondo legal. Muy bien, y si tenemos un lote de fondo legal, ¿qué tenemos que hacer para regularizar ese lote? Ok, si tú eres posesionario de un lote de fondo legal, lo primero es acercarte a tu autoridad municipal. Todas las autoridades municipales cuentan con una oficina de desarrollo urbano y de catastro municipal, y el 90% de los ayuntamientos cuentan con un proceso permanente de regularización de lotes de fondo legal. ¿Cuál es el proceso? De manera muy resumida. Solicitas a tu autoridad municipal certifica en su momento que tú seas el posesionario, certifica que estés al corriente de tus pagos prediales, esto es que cuentes con una cuenta catastral, que tengas un plano catastral ubicado, que no poseas otros bienes, porque tenemos que recordar que todo el tema de regularización de predios es de interés social, o sea, que no obtengas o no tengas otro bien inscrito en el registro público. Arma un paquete, y ese paquete, por ponerle un adjetivo, lo manda al Congreso del Estado. Recordemos que como es un territorio, forma parte del territorio y de la hacienda municipal, cualquier movimiento que derive de este tiene que ser autorizado por el Congreso del Estado. El Congreso del Estado recepciona esos documentos. Una vez que los recepciona, los dirige o los envía, los remite a una comisión puede ser de Hacienda Municipal o de Fondo Legal, y en su momento estudia el expediente, manda a verificar que sean posesionarios, que cuenten con los metros cuadrados que establece la ley. Están hablando de 200 metros cuadrados, hay todavía interpretaciones al respecto, que efectivamente sea un posesionario, que no cuente con ningún inmueble inscrito en el registro público de la propiedad, y emite un dictamen. Una vez que emite un dictamen, cuando ya fue a verificar, se publica en Gaceta Oficial ese dictamen y se dice que los beneficiarios son tales, de tal lote, de tales características. El dictamen se publica en Gaceta y se remite al municipio. El municipio se acerca con un notario público, el notario verifica toda esta documentación y realiza una escritura. Es de manera muy rápida el proceso de fondo legal. Sí, estimado auditorio, y es muy importante que si usted tiene un lote de fondo legal, pues tenga su escritura y se acerque con la autoridad municipal para que ellos hagan todo el procedimiento necesario. ¿Qué pasaría si tenemos un beneficiario de un lote de fondo legal y fallece antes de firmar la escritura? Indudablemente que habrá que promover la sucesión, y con el albacea se firmaría la escritura donde ese lote pasa a la sucesión de ese beneficiario, y ya en la sucesión pues se le adjudicará al heredero que resulte beneficiario. Pero esto es muy importante terminarlo para tener seguridad jurídica
como siempre le decimos. Hay otros tipos de lotes, digamos, que también requieren pues un proceso de regularización. Tenemos muchos casos donde interviene Patrimonio del Estado. Patrimonio del Estado, que es un organismo del gobierno del Estado y se encarga precisamente de regularizar propiedad privada que ha sido también vendida a distintas personas, haciendo lotes. Esto es un delito porque hay un tipo penal que se llama fraccionamiento indebido. Entonces debemos de cuidar mucho eso, pero estamos hablando de situaciones de hecho. La persona que hace muchos años lotificó algún predio y vendió y ya está construido, qué sé yo, decimos que a veces con unas casas muy grandes. Entonces, ¿qué hacemos ahí, Ángel, cuando tenemos en posesión un lote que tiene un procedimiento de regularización por parte de Patrimonio del Estado? Ok, Patrimonio del Estado lo ve en dos vías. La primera vía es ser un puente administrativo para la regularización de esos lotes que de hecho ya están fraccionados y que pueden derivar inclusive en una problemática social. Muy similar a lo de Fondo Legal, se hace un estudio socioeconómico. Hay una ley específica que es la Ley de Enajenación de Predios de Interés Social de Gobierno del Estado, Territorio de Gobierno del Estado, el nombre va más o menos así. Llevan un procedimiento administrativo para regularizar esos lotes, muy similar a lo que platicamos hace un momento de Fondo Legal. Y la segunda es cuando Gobierno del Estado expropia un bien o ese bien ya formaba parte de la reserva territorial de Gobierno del Estado. Es muy común que por interés social expropien un predio donde en su momento la mancha urbana de un municipio está creciendo. Ese bien se expropia por interés público porque la mancha urbana va dirigida para allá y hacen un proceso de regularización, de lotificación administrativa derivado de una expropiación. Son las dos maneras que tiene Patrimonio del Estado. Muy bien, pues indudablemente también la autoridad que le toque tiene que verificar temas de protección civil en estas áreas que son un poco quebradas aquí en la ciudad capital y que tenemos lluvias abundantes, pues tenemos que verificar que no sean predios donde vaya a exponerse la vida de las personas que van a vivir ahí. También tenemos que ver otros temas que no se afecte tal vez algún monumento histórico, que no sean predios propiedad de la Federación, etcétera. Hay que cuidar muchos aspectos para que la gente que ahí adquiera pues pueda vivir bien. Tenemos también otra instancia muy importante en este aspecto, que es la Invivienda, este Instituto de Vivienda del Estado, que no sé, Ángel, a ti si te ha tocado trabajar con Invivienda. Sí, en algunos procesos, muy similar. Ahí es exclusivamente terrenos que ya forman parte de Gobierno del Estado y que el Instituto de Vivienda lo que hace es lotificar y fraccionar esos lotes, igual, para interés público, bienes de dominio público, puede ser para diversas cuestiones de fin público o fin privado. En el fin privado tiene que cuidar ciertas normas de urbanización, de protección civil, que lo señalaste muy bien y que en el Estado tenemos un atlas de riesgo y tiene que tener un certificado de protección civil que cumpla con todos los requisitos que la ley establece para que se pueda lotificar, y de desarrollo urbano, que la mancha urbana vaya creciendo para allá, y Invivienda lleva todos estos trámites administrativos de beneficio social y público de bienes del dominio del Gobierno del Estado. Sí, realmente Invivienda lo que hace es tener estas reservas territoriales que igual o adquiere comprándolas el Gobierno del Estado o las expropia para ese fin específico. Y obviamente los beneficiarios tienen que tener un perfil determinado para ser beneficiarios y entonces a través de todos estos procedimientos adjudica, no las regala, sino que las enajena a un precio muy cómodo y demás. Pero bueno,
Ángel, estamos llegando al final del programa, como siempre se nos rápido, va muy rápido, pero un último mensaje al auditorio. Último mensaje al auditorio. Tenemos en el estado de Veracruz una realidad social en donde nos enfrentamos con que hay muchísimo territorio que no cuenta con un antecedente de propiedad y que es necesario empezar procesos de regularización donde estén vinculados todas las instancias de gobierno. Muchas gracias, Ángel. Estamos en el final del programa. Agradecemos mucho su atención. El consejo notarial es: acuda al notario de su preferencia. Él sabrá cómo asesorarlo de la mejor manera. Los notarios estamos actualizados en conocimientos. Muchas gracias.